Estamos grabando, estamos en vivo en Facebook. Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a este encuentro que estamos organizando desde la revista Stellium. La revista Stellium es una revista de astrología que nació hace un año, es de distribución gratuita y online, así que les invitamos a todas las personas que estén viendo esto que se la descarguen ahora mismo, www.revistastellium.com, o en Instagram van a @revistastellium.com o en facebook.com/revistastellium. Cualquier forma de esas pueden acceder a cómo hacer para descargársela y van a poder ver artículos de todas las personas que están aquí y de otras personas más que han contribuido también a la revista. Hoy nos encontramos en este evento online para hacer un pequeño debate sobre qué está pasando en el 2020, porque es un año tan importante y hacia dónde estamos yendo. Entonces, bueno, empiezo presentándome. Yo soy Alejo, soy astrólogo, soy egresado de la Facultad de Astrología de Londres, donde también soy tutor, y soy una de las personas que está aquí trabajando en la revista. Seguimos con Juan Manuel, que lo tengo en mi pantalla, lo tengo justo a mi izquierda. Seguimos con Juan Manuel. Bueno, mi nombre es Juan Manuel Moro, soy psicólogo y astrólogo, y me dedico actualmente a la astrología védica, con la que vengo estudiando hace tiempo con Camila Sutton. Así que bueno, aquí estoy. Y voy a estar hablando un poco del tránsito de Ketu, del nodo sur, en este momento en el ingreso a Mula Nakshatra. Genial, Juan, muchas gracias. Matías. Hola a todos, yo soy Matías Buquiquio. Yo soy docente de matemática de toda la vida, pero tengo un alma muy astrocuriosa. Y digamos que investigo mucho la astrología desde el punto de vista esotérico, sobre todo desde el punto de vista de Alice Bailey, y junto a estudios de hermetismo en general. Gracias. Seguimos con Iva, que la tengo justo debajo en mi pantalla. Hola a todos, soy Iva, estoy en Argentina, soy astróloga humanista, me dedico sobre todo al trabajo personal, de conocimiento personal uno a uno, desde hace un tiempo, y bueno, aquí. Gracias, perdón, estoy contestando a la gente que me está escribiendo dónde pueden ver esto. Seguimos con Itziar. Hola a todos, mi nombre es Itziar y tengo formación como socióloga, como coach y como astróloga, y estoy encantada de compartir este momento tan especial desde mi casa en Bilbao, Euskadi, España. Gracias. Ahí Sole Davis, de Psicosimática, nos pone cuánta gente linda junta. Gracias. Seguimos con Valeria, que la tengo aquí al costado. Sí, yo soy Valeria Correia Nobre, soy escritora y astróloga hace muchos años. Me dedico más que nada a la astrología kármica y también al trabajo uno a uno, como decía mi compañera. Soy argentina, pero ahora estoy en España, en Zaragoza. Gracias. Tenemos a Guada. Hola, ¿qué tal? Yo soy Guada, Guadix, o muchas más formas, soy astróloga, también me dedico a la bioenergética, ahora me encuentro estudiando Gestalt, así que para mí hay algo que es muy importante, que es la integración de todo lo que es energético, así que tengo como una visión bastante energética sobre todo, sobre el cuerpo, y ahí vamos a intentar unificar un poco, así que feliz de esta hermosa red que se está armando. Genial, muchas gracias. Y nos falta María Blaquier. Hola, ¿qué tal? Soy María Blaquier, astróloga de Buenos Aires, Argentina. Empecé a dedicarme a la astrología en el 87. Hago humanista, dracónica, horaria. También estudié, igual que Alejo, tradicional en Inglaterra. Y hoy voy a también dedicarme un poco a la astrología dracónica, que le da un enfoque bastante distinto a lo que nos está pasando con el coronavirus. Genial, muchas gracias. Bueno, como pueden ver, las personas que estén viendo esto, parte de la revista es la idea de juntar distintas visiones en astrología, hacer red entre distintas visiones en lugar de pelearnos con quién tiene la verdad, quién tiene la razón, intentar como establecer puentes. Y esto es el puro ejemplo de eso, ¿no? Cada uno y cada una de los que estamos aquí tenemos visiones distintas y apreciaciones distintas y una trayectoria distinta. Y eso es lo que vamos a traer a esta charla. Vamos a hablar un poco de los tránsitos del 2020, qué desafíos pueden estar planteando, qué posibilidades pueden estar planteando y capaz alguna recomendación, ¿no? Vamos a ir viendo hacia dónde nos va llevando. Entonces, no sé, Juanma, si quieres empezar hablando desde el punto de vista de astrología védica, qué es lo importante que estamos
haciendo aquí? Bueno, dale. Bueno, dentro de todos los tránsitos y eventos que uno se puede encontrar este año, en el que me centré es en Ketu, el nodo sur de la Luna. Ketu ingresó el 16 de enero de este año en Mula Nakshatra. La astrología védica utiliza el zodíaco solar, ¿sí? Los signos como los conocemos, y el lunar, que se llaman nakshatras, ¿sí? Que tienen una extensión de 13 grados 20 minutos cada uno. Y lo importante de este ingreso es que, bueno, cada nakshatra tiene su regente, y el regente justamente de Mula es Ketu. Y Mula significa raíz, ¿sí? Entonces, y Ketu significa todo aquello rechazado, y nos trae todas las memorias de otras vidas, ¿no? Y en este momento también Rahu, el nodo norte, se encuentra en Ardha Nakshatra, que es un nakshatra regido por Rahu. Entonces nosotros vemos las relaciones de las posiciones de los signos solares con los signos lunares o mansiones lunares por detrás. Entonces lo que nos pasa es como que se enfrentan, ¿no? Y se empiezan a replicar, como poner dos espejos enfrente. Yo estuve investigando ahí un poquito y estuve viendo, no me voy a extender en eso, pero estuve siguiendo un poco lo que fue pasando cada ingreso de Ketu en Mula, ¿sí? Y bueno, sucedió en 2001, las Torres Gemelas y demás, ¿sí? Me puse nervioso. Me paré un montón y ahora estoy tratando de sintetizarlo. Bueno, en el 82 el tema del HIV, o sea, vienen apareciendo muchas memorias, ¿sí? Que nada, o sea, que vienen desde lo profundo. Mula Nakshatra tiene que ver con los miedos de supervivencia, ¿sí? Y tiene que ver también con una regeneración. O sea, es un nakshatra que nos habla de podar el árbol, ¿sí? El riesgo acá es cortar el árbol, confundirnos con podar para que surjan nuevas ramas, se generen nuevos espacios que por ahí los automatismos cotidianos nos lo bloquean, ¿sí? O sea, entramos como en la carrera de hacer y dejamos de preguntarnos y entonces se van generando vicios, ¿sí? Entonces, el tema, después entra en juego el tema del rechazo, ¿no? Y la conexión que nos da Ketu es la posibilidad del pasado. Y como Mula se encuentra en Sagitario sideral, la relación con Júpiter, ¿sí? En donde conectarnos con el pasado de una sabiduría. Y yo lo pensaba un poco con este espacio que estamos concretando ahora, ¿no? Que es conectarnos con una sabiduría que nos viene del pasado, como es la astrología, en todas sus vertientes y en todos los caminos que fue haciendo, ¿sí? Entonces, bueno... no, está bien. Lo que quiero saber si entendí bien es que este momento entonces está despertando la memoria de lo que pasó en los 80 con el HIV y de lo que pasó con las dos torres. Con las dos torres, y seguimos yendo para atrás y vamos encontrando pactos, el de Estados Unidos en el 64, donde reconocen el tema del racismo. Anterior a eso entran los juicios a los nazis, ¿sí? O sea, entran como movimientos sociales, ¿sí? Donde se pide un cambio. Entonces, un poco lo que veía era esta cuestión de, bueno, el cambio lo produce el movimiento en sí de esa energía. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Y ahí tenemos el riesgo de caer en toda la ansiedad, angustia y desesperación que esto nos genera, y entrar a repetir, ¿no? Porque cuando nos desesperamos queremos como enseguida ordenar nuestra mente, ordenar nuestro aparato psíquico, ¿sí? Tenemos que dar una respuesta a eso. Y en esa respuesta entro a repetir, porque uso los patrones que vengo conociendo. Entonces es como vestir a lo mismo con otra cosa. Entonces como que un poco el tránsito
que lo que veía era que desde el momento que entraba se disparaban las situaciones a los 3 meses y siempre en el grado 8. Y vamos a estar transitando este momento del grado 8 desde el 7 de abril hasta el 20 de abril. ¿Sí? Vale. O sea, ese va a ser el momento más fuerte. Entonces, lo que entiendo ahí es, bueno, estamos en un momento donde hacemos yoga, hacemos meditación, hacemos terapia, buscamos, o sea, el encuentro y el autoconocimiento y acercarnos lo más posible a nuestra verdad, a eso que se nos presenta como, ¿no? Como, bueno, esa verdad interna, o sea, ese lugar que nos da calma, que nos da estabilidad, y tratar de acercarnos un poco más ahí sin estar interpretando tanto, porque la interpretación nos lleva a querer responder y a obturar con imágenes y darle lugar, o sea, a que surjan nuevas imágenes de lo inconsciente. Claro. O sea, porque también estamos esperando todos como una situación de, bueno, que hay el patriarcado, que hay el capitalismo, Claro. que hay todo, ¿no? Bueno, pero si ya empezamos a decir, bueno, entonces tendría que ser así, entonces tal cosa, estamos repitiendo con lo mismo como se vino haciendo siempre. Y al ser raíz, está mirando al cielo, y Rahu, que está en una posición intelectual, pero si lo tomamos desde un buen lugar intelectual, podemos acercar ahí las utopías a que tomen enraizamiento, fuerza y cuerpo en este momento. Guay, genial, muchas gracias. Ahora después vamos a ir hilándolo, pero muy buena introducción, muchas gracias. María, sí. Te quería comentar que hay gente que me dice que intentó entrar y que está rechazada, para que cheques eso. Te lo acabo de escribir por tu WhatsApp. Vale, porque no tienen que entrar a la sesión de Zoom, tienen que ir al Facebook de Revista Stellium. Ah, ok. Porque si entran a la sesión de Zoom, yo los he hecho, yo los estuve echando, porque no quiero que aparezcan, tengo miedo que aparezcan como panelistas. Entonces, para verlo, que vayan al Facebook. Gracias, María. Y sí, vos habías pensado enfocarlo esto de una forma mitológica, ¿no? Habías dicho. Y teníamos aquí preparado, comparto ya Sí. la... No, te comento cuando llegue, si te Vale. parece. Vale, bueno, sí, en este momento histórico, ¿no? que estamos viviendo, de todos los, muy duro, ¿no? Por una parte, por toda la gente que se está yendo y por toda la gente que se va a seguir yendo, ¿no? Pero que de alguna manera, pues gracias a este proceso nos va a facilitar probablemente una reducción y una regeneración del sistema. Entonces, especialmente en España, ¿no? Ahora mismo estamos viviendo un momento duro. De todos los tránsitos del 2020, para mí el más importante es el que hace referencia a los 3 ciclos que se están cerrando de forma simultánea durante este año. El ciclo de Saturno-Plutón, que empezaba a cerrarse en enero, el de Júpiter-Plutón y el de Júpiter-Saturno. Enero, marzo, abril y diciembre como los 3 puntos claves de este año. Para los menos expertos en astrología, si visualizamos, por ejemplo, el Sol y visualizamos a la Luna, que empieza a alejarse del Sol en la Luna nueva y recorre todo su camino hasta volverse a encontrar en el Sol después de todas las fases, a eso le llamaríamos un ciclo, el que hace la Luna y que ocupa más o menos o dura más o menos un mes. Bueno, pues todos los planetas cumplen un ciclo sobre sí mismos y a la vez todos los planetas cubren un ciclo entre sí con otros planetas. De esta manera, lo que tenemos es un primer ciclo, el de Saturno y Plutón, que se cierra alrededor de enero. Cuando hablamos del cierre de un ciclo, hablamos de que algo cierra, algo termina y algo comienza al mismo tiempo. Esto también es importante para verlo, ¿no? Entonces, ¿quiénes son estos tres personajes a nivel mitológico, Júpiter, Saturno y Plutón? Pues Saturno es Cronos, este dios omnipotente que se comía a sus hijos porque no quería dejar el poder y no quería ser destronado. Plutón es uno de los hijos que se tragó y que vivió esta experiencia de estar dentro del padre. Y Júpiter es el hijo salvado por la madre, curiosamente ayudado por Urano, que consigue destronar al padre, matándolo, y estableciendo un nuevo orden mundial. Hasta entonces Saturno era el dios todopoderoso y a partir de que Júpiter
destrona a su padre, el gobierno, por así decirlo, se reparte entre los tres hermanos, Júpiter, que se queda en el Olimpo, Neptuno, que se queda con los mares, y Plutón, que se queda con el inframundo. Estos tres personajes, Cronos, Júpiter y Plutón, son los tres arquetipos que se unen este año para encontrarse de nuevo. Con lo cual nos estamos encontrando con que ya en enero Saturno y Plutón, al juntarse, se reúnen, ese padre y ese hijo que fue tragado, y que me recuerda mucho a la simbología Alejo del Arcano 16, que según Rider, curiosamente, si lo compartimos en pantalla, ¿qué vemos en este Arcano 16 de la Torre? Vemos el derrumbe, vemos la caída de una estructura que es la Torre y que tiene que ver con esta energía de Capricornio. Y curiosamente, o no tan curiosamente, lo que cae arriba de la Torre es una corona. Y lo que estamos viviendo ahora mismo es algo que ha disparado el coronavirus. Con lo cual aquí tenemos una de estas maravillosas sincronicidades, ¿no?, a las que nos introdujo Jung en su momento. Si avanzamos de este momento de enero y de este disparo del coronavirus, ya podemos avanzar a abril, cuando Júpiter y Plutón se van a encontrar. En la antigüedad había un personaje, podemos dejar de compartir la carta si quieres, Alejo. En la antigüedad había un personaje que se llamaba Zeus Ectónico, y que era ese momento en que Zeus dejaba el Olimpo y viajaba al inframundo. Es ese momento que yo veo como un punto de inflexión en abril, en el que no solo los arquetipos se unen para sacar a la luz los miedos, los traumas y los complejos, sino también un momento en el que podemos empezar a poner luz en la oscuridad. Y con ello llegar a lo que para mí es el último acto del teatro, de esta escena, de esta función que estamos viviendo, que es diciembre, cuando Júpiter y Saturno se encuentran, y es el encuentro del padre y del hijo, que para mí va a ser un poco el momento en el que ya se va a poner más en vista de todos ese momento de regeneración y de cambio hacia un nuevo orden, un nuevo orden mundial. Con lo cual, al final, para mí saldremos regenerados, como cuando Jonás salió de la tripa de la ballena, y por eso para mí el mensaje es de luz y de esperanza. Gracias. Porque después de ver la carta esa, sí, estaba preocupado. Perdón. Sí, como apunte final, el decir que si bien toda esta unión de Júpiter, Saturno y Plutón, que es la gran conjunción del 2020, viene acompañada en todo el escenario, brevemente, de un Urano en Tauro, que ya nos anunció una sacudida de la estabilidad material, de la seguridad económica, para que abrazáramos, para que hubiera una compulsión de nuevos valores. Estamos en la oportunidad de abrazar nuevos valores. Un Quirón en Aries, que es la energía del guerrero, que protege la vulnerabilidad, como todo ese ejército de sanitarios, de médicos y enfermeras que ahora mismo están protegiendo a los más débiles, con un Neptuno en Piscis, que ha diluido las fronteras y ha eliminado las diferencias de la personalidad para igualarnos como seres humanos finitos y mortales, y finalmente con un nodo norte en Cáncer, que está empujando para que aprendamos a cuidar de mí, de mi familia, y para aprender a satisfacer mejor todas nuestras necesidades. Para mí este sería el escenario maravilloso que estamos ahora mismo viviendo entre todos. Aquí estamos partiendo. Y Iva, perdón, ahora voy, Matías. Iva, querías decir algo, ¿verdad? Sí. Un interés en lo que contás, Itziar, y lo que contás, pensando un poco en esto de todo este proceso de encuentro de estos tres planetas, y lo que contaba Juan de buscar adentro, ¿no? Como de algo de no salir a buscar la conclusión ya mismo, que me parece muy interesante de remarcar, ¿no? Porque me parece que hay algo como si fuese un patrón automático, que es esperar ya rápidamente a la conclusión y la cura, ¿no? Como esto de salir a buscar la cura rápidamente para sacarnos de encima la incomodidad y la angustia que genera todo esto.
pensando un poco en ese movimiento de los tránsitos y al mismo tiempo en qué se están codificando en estar adentro, ¿no? Y se me hacía como muy importante compartir esta sensación, ¿no? Como de aceptar el momento que está sucediendo ahora como un momento donde no queda otra que quedarse adentro y revisar, ¿no? Como literal y simbólicamente y literalmente estar como aquietados nos pone en situación de revisar, ¿no? Y pensaba en eso, en este movimiento que dentro de todo ese paquete de esos 3 ciclos que cuenta Itziar tan gráficamente y tan hermosamente, las distintas velocidades también que tienen los 3 planetas en su tránsito más allá de entre ellos por Capricornio, y cómo eso nos puede dar como también una pauta, ¿no? De algo, de poder tomar esto como algo que sucede dentro de un cosmos más grande, que empezó, qué sé yo si empezó, pero que tuvo un momento anterior con la entrada de Urano en Tauro, esto que decía Itziar pensaba también en los signos de tierra, cómo están moviéndose, y nada, como poder tomar eso, como si podemos tomar el valor de este momento actual. Se me juntaba mucho lo que está contando Itziar con lo que mencionaba Juan anteriormente, ¿no? Como no salir a buscar afuera, sino quedarnos adentro a revisar, hacer como la última revisada, ¿no? O una de las últimas revisadas. Genial, gracias. Guada y María, sé que quieren compartir, pero María no, Guada, perdón, pero Matías, que estaba esperándome antes, Matías, sí. Yo quería engancharme con Itziar, con el viaje al inframundo, porque curiosamente ese gran vivencial de Capricornio, ¿no?, que estamos viviendo un poco a nivel planetario, nos lleva al mito del 10º trabajo de Hércules. Capricornio es el 10º signo, entonces está asociado al 10º trabajo de Hércules, donde Hércules baja en el inframundo, o sea, baja en el Hades para matar o sea, para salvar a Prometeo, que es el que fue castigado porque trajo el conocimiento a la humanidad. Y entonces se encuentra justamente con Hades, entonces se encuentra con Plutón. Entonces es muy curioso que en el mito del 10º trabajo de Hércules entra también Plutón. Y cuando Hércules entra al Hades, Plutón le dice: yo te dejo salvar a Prometeo solo si eres capaz de matar con tus manos a Cérbero, que era el Can con 3 cabezas, guardián del inframundo. Entonces, después Hércules llega a matar a Cérbero y llega a salvar a Prometeo. Pero claro, esa simbología, entonces Capricornio desde la simbología esotérica nos llama a un viaje al inframundo. Y entonces el hecho de que Saturno se haya encontrado con Plutón y que se cerraron y se volvieron a abrir un montón de ciclos justamente en Capricornio, eso nos habla de un viaje al inframundo. Y el tener que matar a Cérbero para salvar a Prometeo tiene que ver con el tener que enfrentarnos a nuestros miedos, esas 3 cabezas rodeadas de serpientes. Es un desafío porque estamos todos adentro de nuestras casas y todos estamos enfrentándonos a nuestros miedos. O sea, eso hay que decirlo, porque yo personalmente, o sea, cuando empezó todo eso, empecé teniendo miedo, aterrándome en serio. Entonces todos estamos de alguna forma enfrentando a Cérbero. ¿Para qué? Para entrar en nuestro inframundo y poder salvar a Prometeo, que justamente es el portador de luz. Y entonces yo les pico a todos que puedan en algún momento de ese encierro poder salvar al Prometeo que hay en cada uno de nosotros. Sí, bueno, estoy pensando un montón de chicos y chicas, la verdad que estoy pensando un montón de cosas que quisiera compartir, pero quiero darles espacio. Guada, me encanta, Matías, muchas gracias. ¿Sabes? Lo que estaba pensando también es la relación entre Prometeo y Urano. Bueno, Liz Green relaciona mucho el mito de Prometeo con Urano, claro, y lo que dijeron de Urano en Tauro y la entrada de Saturno en Acuario, con esta idea de liberar a Prometeo. Claro, con Urano sí puedo añadir, porque hay un tránsito que es importante desde la astrología esotérica, del que no se habla mucho. En realidad, cuando se ha disparado todo eso de la pandemia, Venus estaba en Tauro y en conjunción con Urano. Ahora,
desde el punto de vista esotérico, Venus es importante cuando se habla de Capricornio, porque por más que el Israelí tabula como regente, tanto el regente ortodoxo y regente esotérico Saturno, cuando habla de Capricornio destaca muchísimo la importancia de Venus, y dice que Venus es una especie de intermediario para la humanidad de la energía de Capricornio. Es interesante porque dice que hay el Capricornio saturnino y el Capricornio venusino. ¿Qué quiere decir? Capricornio tiene que ver con la montaña, entonces ahí dice, hay muchas experiencias místicas que se han vivido arriba en la cima de una montaña. Y dice, por ejemplo, Moisés obtuvo los 10 mandamientos arriba en la cima de una montaña, y eso es el Capricornio saturnino, ¿no? La bajada de línea saturnina de los 10 mandamientos. Pero también Cristo fue crucificado y luego se transfiguró en la cima de una montaña. Y ella dice, esto es el Capricornio venusino, que es en realidad el Capricornio que prepara tanto a la entrada de Acuario como después a la muerte en Piscis. Y entonces se conecta con lo que es la salvación, esotéricamente hablando, de la humanidad. Entonces Venus es importante, cada vez que se mira, el dice, cada vez que se mira donde está Saturno, es importante ver dónde está Venus. Y es significativo que justo en el momento en que se dispara todo eso, Venus está en conjunción con Urano en Tauro. Wow, interesante. Guada, vos querías agregar algo a lo de Iva, y después voy Valeria, y después María nos hace la introducción a la idea de cómo se ve todo esto desde lo dracónico, ¿dale? Sí, Guada. Sí, yo quería agregar algo a lo que dijo Iva, pero en realidad después lo agregó Matia y fue parte de lo que dijo Juanma, y siento que esto es como un hilo que se va cosiendo hermosamente acá entre todos y todas, y que de alguna forma pensaba esta necesidad de ir para adentro, necesidad y también obligación. Entonces, ¿qué nos pone esto en contracara con todo este gran tránsito en Capricornio? Es ir a ver Cáncer. Porque es como que todo el tiempo estamos hablando de Saturno, pero tenemos que hablar de la Luna, porque esto es fundamental. Y si no vamos a hablar de la Luna, vamos a estar solo pensando que los policías están afuera y no podemos salir a hacer compras y no podemos ir al barrio de al lado. Entonces, ¿qué pasa con nuestro Saturno proyectado? ¿Qué pasa con esa ley que vemos afuera? ¿Y cómo está nuestra estructura interior, ¿no? O sea, ir para adentro, o sea, esto que decía Juanma, esto que decía Iva, esto que decía Matia, de ir a buscar toda esa sombra que está empezando a emerger. Hoy hablaba con una amiga por teléfono y le dije, siento que la sombra está explotando como pochoclo, como que ahora no hay opción. Nos encontramos con nosotros mismos y nosotras mismas, y es esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora con esto? Entonces tenemos que, y ahí retomo lo del tránsito de Urano en Tauro, ¿no? Y para mí, Urano en Tauro lo que nos está diciendo es, ¿cuál va a ser la creatividad que vamos a traer a la materia? A la materia, ya sea el dinero, ya sea la madre tierra, sea el planeta, y ya sea nuestro propio cuerpo, ¿no? Porque también hay un desfasaje donde hay algo que el cuerpo todavía siempre que está fuera de cómo nos vemos. Y pensaba un poco con esto que decía Itziar de la carta de la torre, ¿no? De esta corona, de este coronavirus explotando, que esta corona también es cómo hay un cambio de mentalidad, cómo hay algo de nuestra mente que está completamente disociado y que tiene que empezar a integrarse a esa torre que somos, o sea, y cómo ver que esa creatividad le vaya a traer un poco más de movilidad a la torre, y donde esté en conexión mente y cuerpo, porque esto me parece fundamental. Entonces es ver cómo vemos el cuerpo, y creo que ahí está un poco la creatividad también, y que va a estar adentro de nuestra casa, porque ahora no hay otra opción. Muy bueno, sí, muy bueno traer la luna, cuando se hablaba también de los miedos, ¿no? Como esto lo primero que hace es asustarnos nuestra seguridad, ¿no? Es como muy interesante. Valeria, ¿qué ibas a...? Espera, estás muteada, te reinicio el audio. Ahí. Sí, no, que respecto del vínculo entre Saturno y Venus, no olvidar de dónde sale Venus.
Cuando Saturno le corta los testículos a su papá, Urano, arroja esto al mar, y de allí, de la espuma del mar, nace Venus. Es decir, yo no sabía que esto que él dijo no lo tenía tan claro, y ahora lo asocio. Me parece que es interesante recordar la función uraniana, como dice nuestra amiga Guada, la importancia que tiene, en realidad, cuando Saturno cuadre con Urano. Claro. Cuando Saturno se encuentra en cuadratura con Urano, generalmente lo histórico siempre marca la destrucción de sistemas de vida, de imperios. Bueno, está muy buena la interpretación, digamos, feliz, pero también tenemos que evaluar el dolor que puede implicar esta destrucción del sistema en que vivimos. Me parece que ahí apelo a lo que dice Guada, a nuestra creatividad. Creo que eso es cómo vamos a sostener esto desde nosotros, con todas las costumbres adquiridas, cómo vamos a renovarnos, ¿no? Cómo nos vamos a uranizar, digamos, a cambiarlo todo para poder sostenernos como seres. Totalmente. ¿Alguien tiene efemérides? Que va a ser el año que viene esto, ¿no? La cuadratura. Esto pasa, no, me parece que pasa por diciembre, no me fijé bien la fecha, no me acuerdo en realidad. Voy a enchufar el ordenador y se me está acabando la batería. Yo lo tengo aquí, Valeria, si querés, Saturno, la cuadratura Saturno-Urano va a suceder durante todo el 2021. El primer toque es en febrero de 2021. Gracias. Hablando de la cuadratura, se me cayó el cuadro cuando me levanté a enchufar la compu. La torre. Y por cierto, que coincide con el retorno de Plutón en la Carta de Estados Unidos, en el 2021. Son más eventos todavía que coinciden. Que se a ver qué pasa, sí. María, ¿estás por ahí? Sí, a ver, María, bueno, va un poco también a aproximarse a todo esto que estamos hablando, pero desde una visión, desde la astrología dracónica, que tal vez es algo que a veces no tenemos tan en cuenta, como Matías trajo mucho lo de la esotérica y Juanma trajo lo de la védica, pues María preparó algo que tiene que ver con la astrología dracónica, y a ver cómo podemos conjugarlo con lo que estamos... Se ve la presentación ahí, ¿no es cierto? Sí. Me escuchan perfecto. Espera que voy a... Bueno, la astrología dracónica surge del zodíaco dracónico, que es el zodíaco que se hace a partir de los nodos, y es un zodíaco que tiene que ver, por supuesto, con la luna, y subyace a lo que nos sucede en el día a día, que está representado por lo trópico. Entonces, a mí lo que me llamó la atención cuando yo empecé a escuchar sobre el COVID, es estas características que son características absolutamente uranianas, ¿no? La irrupción sorpresiva, que se transmite por aire, que es de carácter global y colectivo, es algo muy, muy acuariano, esto, muy uraniano. Entonces me fijé en algunos momentos claves y vi que, por ejemplo, el día que China identifica el virus, el 1 de diciembre, vemos que Plutón está recibiendo la conjunción partil de Urano dracónico, a 1 grado. En dracónica se le dan máximo 3 grados de orbe y se consideran las conjunciones y las oposiciones. Entonces esto ya me pareció bastante llamativo. Y además que tenía que ver con esta cosa tan rápida, ¿no? La velocidad que tiene el COVID. Es realmente impactante. Luego me fijé el día en que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia y vi que Urano, los aspectos dracónicos, como los planetas dracónicos tienen otra velocidad, se mueven distinto que los trópicos. Entonces, Urano estaba exactamente conjunto a Saturno, ni 1 grado más ni 1 grado menos, partil. Y la Organización Mundial de la Salud puso un límite. A partir de ahí se empezaron a declarar las cuarentenas obligatorias. Me fijé el día que España empezó la cuarentena, que es muy, muy cerquita de cuando la Organización Mundial de la Salud lo declaró la pandemia, y de vuelta vemos esta conjunción de Urano y Saturno. Y por último, se calcula el pico en la Argentina el 10 de abril, ahí participa
Urano se adelanta un poco, fíjense que Saturno también se adelantó. Mi impresión es que esto va a ser a principios de abril, cuando Marte trópico esté conjunto a Saturno en los primeros grados de Acuario. Y va a estar recibiendo la influencia uraniana, que electrifica, que es global, que acelera las cosas, que produce esta sensación también de aislamiento, porque Acuario también tiene que ver con esta cosa de me aíslo, estoy en grupo, después me aíslo, la dependencia absoluta de todas las redes sociales. Entonces, bueno, esto es lo que yo les quería transmitir, porque cuando yo veía las cartas de los momentos en que había surgido la pandemia, no me alcanzaba con un Urano en Tauro. Me parecía que había algo demasiado aéreo dando vuelta y que no estaba reflejado en la carta trópica. Entonces, por eso decidí compartir con ustedes esta observación. Gracias, María. Y la carta dracónica, o sea, ¿qué nivel de, cómo podría decirlo, qué dimensión de realidad simboliza? No sé si me explico un poco la pregunta. Sí, la carta dracónica, primero como es a partir de la luna, sobre todo vamos a hablar de los tránsitos dracónicos, que es de lo que esto se trata. Se viven como cuestiones que son inevitables y sobre las que uno no tiene ningún poder, ningún tipo de poder, pero que además tienen un componente kármico. Y para los que no creen en lo kármico, esta cuestión que muchos sentimos de, bueno, en algún momento iba a suceder por el abuso de recursos naturales y la manera en que vivimos, ¿no es cierto? Muchos pensamos eso, creo que no estoy sola en pensar que era obvio que en algún momento, cuando uno ve que los delfines saltan en Venecia, que Japón se llena de ciervos en las ciudades, entonces se viven de esta manera, como algo kármico, inevitable, sobre lo que uno no tiene demasiada poder o incidencia. El nivel de realidad es muy fuerte porque la carta que se hace a partir de los nodos une, así la carta trópica que une, la eclíptica, que es el movimiento aparente del Sol con la Tierra, une esos dos planos, pero la carta dracónica une la órbita de la Luna y el movimiento del Sol y la Tierra. Entonces une tres planos. Al plano trópico une la parte que tiene que ver con memorias, karmas, pasado, cosas no resueltas que se arrastran del pasado. Todo esto desde la perspectiva occidental, ¿eh? Quiero aclarar eso. Saqué la compartida, sí, sí. Ah, bueno, bárbaro. Bueno, vale, súper interesante. está bueno, sí. Muchas gracias. No, por favor, un placer. Pero si querías seguir, puedes seguir, ¿eh? Saqué la compartida, solo me... No, así te No quería ver. Gracias. No, está muy bien. Urano Saturno, vino lejitos. Así que no te preocupes. No quería sonar que iba a sacar. Y te iba a preguntar, de hecho, si Juanma mencionó del 7 de abril al 20 de abril como días particularmente importantes. Sí. Quería preguntarte si justo lo habías mirado, si habías visto, bueno, nombraste dijiste que el pico en Argentina se dice que es el 10 de abril y que vos pensás que va a ser un poquito antes, cuando estén Marte, Saturno tropicales en conjunción con Urano dracónico, y quería saber si habías tenido tiempo de mirar si algo más en ese periodo, en esos días. Si no lo habías tenido tiempo de mirar, no. Pero puedo fijarme en las efemérides dracónicas en un ratito, las tengo en la computadora. Estaría guay para ver si hay justo un match. Sí, entre el 10 y el 20 de abril. Bárbaro, me fijo en las tengo no impresas, sino en la computadora y en un rato se las comparto. Mientras, miren, voy a ir leyendo los comentarios que van poniendo en Facebook. Una pregunta es, si alguien considera que el hecho de que sea un año bisiesto lo hace especialmente, en algún punto especial. Lo que todos hacen así con la cabeza. No, en general, contesto yo a la pregunta, miramos más el estado de los planetas, digamos. No nos importa tanto cómo los seres humanos contamos el paso del tiempo, sino cómo el tiempo pasa siempre lo estamos midiendo los seres humanos, ¿no? Pero lo que nos importa más es cuando el Sol entra a 0 de Aries y cuando vuelve a 0 de Aries se cumple un año. Y si nosotros ahí pusimos 365 días, 366 o 440, en realidad nos da igual, ¿no? El tiempo que tardó en pasar el Sol. Entonces, en el principio que sea un año bisiesto, creo que no hay ningún astrólogo que haya dicho nada. Y después otra pregunta es, ¿qué onda con Neptuno en Piscis en toda esta conjunción de Saturno, Júpiter y Plutón? Bueno, un poco estuvimos hablando, no sé si alguien quiere agregar algo.
Valeria, sí. Valeria y después Iva. Te saco el silencio, que yo soy Saturno, Plutón, les voy... Neptuno está en sextil a toda esta conjunción. Está trabajando, digamos, desde cuando entró Neptuno en Piscis, sabíamos que esto iba a pasar, ¿no? Me parece. Esperábamos una pandemia o alguna cuestión de toxicidad o de lo invisible, ¿no? El peligro de lo invisible, creo que estuvo como un patrón. Que estaba ahí como posibilidad. Yo hasta ahora sos la primera que escucho que dice que se había imaginado que podía haber una pandemia, la verdad. Ah, ¿sí? Bueno. Pero vos sí que lo habías visto como posibilidad, digamos. Neptuno en Piscis me pareció, sí, una cosa así que colectiva, una enfermedad colectiva, sí, sí. Claro. Que a la vez nos sumerge en esta cosa de esta concepción pisciana de ser parte de un tejido donde todos somos gotas en el mar, digamos, todos somos iguales, ¿no? La igualdad, todos podemos ser parte de esto. Pero sí, Neptuno, las infecciones y Neptuno me parece que Sí. en sextil Plutón, junto a Plutón, digamos, haciendo aspecto a Plutón, me parece que sí. Yo lo viví así, como en mi imaginario hace un tiempo. Claro. Sí, también está lo que decías recién de la igualdad, la idea esta de, bueno, no sé si les pasa a ustedes, yo voy a comprar y veo que la gente me mira con cara de, lo tendrás y me Vos podés ser tóxico, claro. Sí. Y después todos somos peligrosos. Exacto, todos somos igualmente peligrosos. Y Itziar había hablado también de la idea de que se diluyen las fronteras, que de repente, vale, todos cierran las fronteras, pum, que nadie viaje, pero el virus le da igual. Las fronteras que haya habido, se propagó, le da igual. Y Iva y Matías querían decir algo, no sé. No, es que Piscis, desde la astrología más clásica posible, está conectado con las enfermedades, así que... Claro. Sí. Es la casa 12. Claro. Pero eso lo que yo quería decir es que yo no había leído yo había leído muchísimos astrólogos y astrólogas diciendo el 2020 va a ser muchos cambios. Yo mismo había pensado, con todos los ciclos que se están cumpliendo, va a haber algo muy disruptivo, muy fuerte, que nos va a obligar nos va a generar un cambio muy, muy fuerte. Una crisis económica también lo habíamos visto. Lo que yo quería decir es que yo hasta ahora no había escuchado a ningún astrólogo decir y que iba a haber una pandemia. Por eso, puedo decir algo, eso para mí es que en la prueba, en realidad, o sea, desde el punto de vista más científico y esotérico, ¿no? Estamos en el pico más alto, más bajo, depende de cómo se rodea, de lo que se llama índice cíclico planetario, que es un poco la medida de las conjunciones de los planetas lentos, ¿no? Entonces, algo tenía que pasar. Lo que pasa es que para mí esto es el pico más alto, más bajo, depende de cómo se mide la curva, de todo el siglo XXI. Entonces, algo tenía que pasar. El punto es decir que para mí un poco eso es la prueba de lo que yo pienso personalmente, es que la respuesta al cielo son miles posibles, ¿sí? Entonces, es muy difícil acertar la respuesta, ¿no? Pero sí se podía decir, mirando al cielo, que algo tenía que pasar. Claro. Alejo, sí. Una astróloga de Europa del Este que se llama Emma Carent, con CKU, que yo participo de un grupo de Facebook de Horaria que ella organizó. Ella tiene un método predictivo que yo no conozco, y que es lo desarrollado por ella, y ella en diciembre en su boletín, en el blog, ella escribió diciendo en el 2020 va a haber una pandemia. Pero el método que ella usa yo no lo conozco, lo pienso estudiar, por supuesto, apenas se me haga un hueco. Después de esto. Así que sí, para mí, yo siempre tuve diferencias con ella porque ella sostiene que las personas que nacimos en el hemisferio sur deberíamos invertir nuestra carta porque el zodíaco trópico se basa en las estaciones, pero bueno. Y si te interesa, tengo acá las efemérides para abril, las dracónicas. ¿Querés que las comparta? Si encontraste algo así que está interesante. A ver, las comparto y podemos verlo. En realidad, Urano sigue estando en los primeros grados de... Se ve, ¿no es cierto?
Sí. Urano sigue estando en los primeros grados de Acuario. Vemos que el Sol, el día acá, en estos días a mediados de abril, justo dentro de la franja de entre el 10 y el 20, va a estar tocando los planetas que están en este momento aglomerados en Capricornio. Y después, algo que me pareció positivo es que Venus va a estar haciendo una conjunción a Neptuno el día 30 de abril. Eso puede ser algo positivo. Me da la impresión de que eso puede ser muy bueno. Porque Venus es un benéfico, digamos, ¿no? Así que Claro, estará por verse. Todo esto es siempre es observación e investigación. Voy a o dejar sea, de que una compartir. fecha tal vez de un poco más de tranquilidad, no sé si tranquilidad, pero puede ser alrededor del 30 de abril. Y también Mercurio va a estar tocando a los planetas a fines de abril, y principios de mayo ya va a estar conjunto a Urano, Urano dracónico. Así que ahí, en cuanto a las comunicaciones, podría ser otros modos de transmisión también. A veces los virus mutan, no sé, como ese mercurio ahí habría que ver. Así que bueno, Claro. voy a dejar de compartir la pantalla. Sí, Iva, perdón, vos ibas a decir algo, ¿verdad? No. Sí, de cualquier manera, uy, perdón, María. No es mucho más de lo que compartía también Matías, pero sí me parece interesante como detectar esto que traía también al principio Itziar en cuanto a disolución de fronteras, y esto que decías de me mira el vecino como si yo fuese si a ver si soy portador o no. Y me parece que hay algo también de la disolución, ¿no? Como anoche acá en Argentina se hacen los aplausos a los cuerpos médicos a las 9. Y por aquí, por el barrio, hay un vecino que pone el himno, ¿no? Mientras todos aplauden, pone el himno. Y la sensación que yo tenía anoche era como de extrañeza, como si hubiese algo, que siendo canceriana me sorprende, ¿no? Como de, ¿qué tiene que ver de dónde o sea, ¿no? Como una sensación de escuchar el himno me pareció tan extraño en el sentido de que realmente no hay fronteras, al mismo tiempo que están todos los países redoblando sus fronteras y evitando y decidiendo. Acá en Argentina se está decidiendo si se deja o no se deja volver a los argentinos, ¿no? Como hay algo como del redoble de la frontera, mientras en la realidad concreta de lo que está sucediendo no hay fronteras, ¿no? Como... Bueno, no nos olvidemos que Argentina es cáncer, ¿eh? No, decir eso. Por supuesto que es una nación canceriana, ¿no? Pero me parecía fuerte ese ruido, ¿no? Como de esa sensación de no hay ninguna frontera que valga, y al mismo tiempo mucho de lo humano está tratando de recurrir a redoblar la frontera como manera de solucionar, ¿no? Guada, sí, sabía que estaba seguro que esto ibas a ir pisar el palito. Ascendente Piscis, ¿qué querés que haga? Hablan de Neptuno y no lo puedo evitar. No, como que yo pensaba un poco en estas disoluciones que están ocurriendo, y como que creo que también como esta guardada obligada en casa nos lleva a ciertos lugares de sensibilidad que probablemente muchos y muchas de nosotras antes desconocíamos. Y yo esto lo linkeo directamente con que es necesario ganar sensibilidad para con la Tierra, ¿no? Como este tránsito de Urano en Tauro, y que creo que es momento de darnos cuenta de que somos parte de la Tierra. O sea, si no empezamos a sensibilizar de que somos parte de la Tierra, me parece que hay algo de la creatividad que va a estar rota, ¿no? Como que a mí eso se me hace como muy importante, y yo eso lo linkeo mucho con esta sensibilidad que tenemos que desarrollar, ¿no? Y también con esto que hablábamos antes de vivir puramente en la cabeza, porque si vivimos puramente en la cabeza, hay algo de lo neptuniano que no entra, que lo vamos a rechazar y rechazar y rechazar, porque obviamente va a ser el enemigo, porque va a venir a confundirnos, porque va a venir a que no entendamos exactamente lo que queremos decir. O que no entendamos lo que nos está pasando, y en realidad yo creo que es momento de no entender. O sea,
como hay que permitirse no entender, porque que es un poco lo que decía Juanma, lo que decía Iva antes. Como que no es momento para decir, soy hago esto, no sé qué. O sea, sí que es re importante para mí, en lo personal, tener mis rutinas internas acá adentro, porque si no me vuelvo loca. Pero también mis rutinas en base a la sensibilidad. Tengo mis horarios de meditación, tengo mis horarios de práctica, tengo mis horarios de cuerpo, o sea, como que creo que es un llamado como gigante, ¿no? A que algo se sensibilice, y empezamos a ver, yo acá adentro, voy a dar un ejemplo muy chiquito, pero cómo la utilización de las cosas adentro de la casa, ¿no? Y yo ahora digo, ¿por qué me tengo que lavar el pelo tan seguido? ¿Por qué me tengo que gastar tanta agua? ¿Es necesario? Son mínimas cosas, pero que para mí, y yo las miro y las anoto y me fijo, ¿no? Y me fijo qué uso y qué no uso, porque no quiero salir a la calle, porque salir a la calle me implican 3 horas de volver, limpiar, no sé qué. Entonces es como que creo que este momento adentro es necesario, es muy necesario. ¿Doloroso? Sí. Pero necesario. Sí, un poco el dolor, ¿no? Valeria también había rescatado la idea de que iba a traer, nos estamos acercando a una cuadratura que va a traer dolor, que vale, la vemos como, vamos a liberar, podemos liberarnos, que va a traer dolor. Valeria, antes sé que me estás pidiendo, pero Juanma creo que quiere agregar algo, que justo lo mencionaron nada más. Pero está silenciado, te quito. Te doy la palabra. En esto que decía Wada, me parece súper importante esto de, es el momento de asentarnos en las prácticas que veníamos teniendo, ¿no? En las que cada uno se fue metiendo, es como el momento de ponerlas a prueba, porque recuerdo a mi maestra de yoga que decía, es muy fácil relajarse cuando uno está tranquilo, la técnica es para hacerla cuando uno está ¿no? En el momento del dolor. O sea, y me parece que la clave es eso, y desde el zodíaco sideral, o sea, Júpiter todavía está a grado 29 hoy de Sagitario, entonces, o sea, junto ahí a Ketu, lo que le da la diferencia en relación a los otros ciclos es tenerlo al regente del signo en su regencia. Entonces, hay algo como que viene del interior, de una sabiduría interior, que es esta de la que estamos, entiendo que es la que estamos hablando, que ayuda a paliar este momento en relación a lo que fueron otros, ¿no? Porque a mí lo que me pasa es como esto del cuidado de no caer en la repetición, que es cuando perdemos el control de nuestra mente. O sea, la mente ahí nos está manejando, ¿no? Y esta situación es bastante incómoda cuando uno tiene una vida muy para afuera. Yo vengo del tránsito de Saturno por mi 12, así que dije, bueno, sigo todavía en confinamiento un tiempo más. O sea, ya venía confinado hacía 2 años adentro, así que, pero bueno, como estas prácticas de lo propio y de las herramientas, como no hay nada más que leer, no hay nada más que, o sea, ¿no? Llegamos así y nos vamos entre todos, porque también lo que tenemos es esta posibilidad de estas tecnologías que nos permiten estar cerca y acompañarnos. Claro, pero es verdad que también se genera, un poco rescatando lo que decía Wada, se genera como una especie de vorágine, de hiperactividad al final. No sé si les pasa a ustedes, pero yo es cuando más agobiado y más ocupado me sentí fueron estos días que tuve que estar encerrado en casa, porque el WhatsApp no paraba de sonar. Con memes, con chistes, a veces con personas que están preocupadas. Entonces, para mí está bueno también lo que dices como de volver a... Estas son las técnicas, ¿no? Ahora que son las técnicas. Sí. Esperen, que Valeria me había pedido antes. Después pasamos. Me olvidé. Es que me olvidé. Ya pasó. Sí, o sea. Mucho Piscis y Neptuno. Total. No, ahora no, me quería enganchar con Wada, ahora que dijo que hace de Piscis. Entiendo el constante llamado al agua, porque después 2 cosas, o sea, erra mucho Capricornio y entonces tenemos que llamar a Cáncer y tenemos que entender nuestros miedos. Vuelvo otra vez al viaje al inframundo, porque en realidad estamos todos llamados a viajar nuestro inframundo. Y eso bueno, Wada lo dijo de su ascendente Piscis,
lo voy a decir un poco más, mi ascendente Escorpio. Así que, o sea, es fundamental en este momento podernos enfrentar con nuestros miedos, con nuestra sombra, de verdad. Es que a mí me ha pasado unas pocas veces, porque uso muy poco el celular en este momento, estoy aprovechando. Entonces, las pocas veces que me quiero comunicar con alguien, siempre la respuesta es que tengo un montón de cosas para hacer, porque me está llamando no sé quién, porque tengo que hablar, o sea, noto como una hiperactivación de lo mental, ¿no? Noto como una especie de... Entonces, desde mi humilde lugar, lo que podría aconsejar también es, a ver, estamos en un momento en el que se nos da la oportunidad de verdad viajar a nuestro inframundo. Duele, sí duele, porque de verdad que se está desestructurando el sistema. Y como decía Valeria, eso implica un dolor. Entonces, tenemos que matar al cerebro, tenemos que entrar al ADE y tenemos que soportar el dolor de la torre que se cae, o sea, es mucho trabajo. Entonces, ¿se me cortó? un poco... Creo que fui yo. Seguí, perdón. Nada, esto era un poco... porque también es también tiene que haber, es importante crearse una rutina para no volverse loco, pero también es muy importante saber estar adentro de uno mismo, enfrentando nuestro mismo perro de tres cabezas que tanto miedo nos da. Eso. Vale, Itziar, vos querías decir, y después Iva, sé que estás queriendo decir, y María también, bueno, tengo la lista ahí, pum, pum, pum. Itziar, no, María no, Itziar, Iva, y ahí vemos. Estás silenciada, te silencié. Ahí está. Diciendo que esta Ahora. paradoja que... ¿Sí? Vale. Quería enlazar con lo que estabas diciendo de esta actividad tan frenética que has notado y que yo creo que estamos viviendo un poco, ¿no? Esta paradoja de repente tenernos que quedar en casa, parece que todo se paraliza, pero al mismo tiempo inicia, es como la contracción y la expansión, ¿no? Al mismo tiempo, un poco en esta dualidad. Y esto me hace recordar uno de los puntos que yo quería compartir, que es que Marte ha visitado la conjunción Júpiter-Saturno-Plutón, ¿no? Entonces, por un lado, Júpiter, Saturno, Plutón representan el pasado, el futuro y el presente. Y si algo sabemos es que lo viejo tiene que morir, en esto estamos todos enfocados, algo nuevo vendrá, algo regenerado. A mí me gustaría poner ese foco que Marte, entre otras muchas cosas, a nivel psicológico, puede tener un doble comportamiento. Es decir, si ahora mismo estamos enfocados en nuestros objetivos, en nuestras metas, si estamos enfocados en nuestro propósito, Marte, junto a la gran conjunción, va a activar la fuerza de voluntad y la capacidad de acción de manera muy poderosa. Sin embargo, Marte, cuando no estamos de alguna manera enfocados en ese propósito, enfada un poco lo que toca. Entonces podemos encontrarnos en la proyección de la pelea, de la discusión y la del conflicto. Por eso para mí una de las claves más importantes es cómo vivir el proceso personal e individual tratando de separarnos un poco de todo el movimiento colectivo. Sabemos que es muy difícil porque, como bien apunta Liz Green, ¿no? Cuando Saturno conecta con los planetas transpersonales, la erupción del inconsciente colectivo es muy fuerte, ¿no? Pero estamos mucho más avanzados desde mi punto de vista como humanidad, lejos de aquello que pasó, esperemos, de las guerras mundiales, ¿no? En que una especie de psicosis o paranoia muy potente, ¿no? Llevó a eventos dramáticos, y ahora tenemos esa oportunidad de vivir conscientemente, ¿no? Para mí también quería yo conectar un poco no solo con la gente que tiene la conjunción Saturno-Plutón en la carta, que tiene que estar sintiendo esto intensamente, pero también con los nacidos alrededor de 1990, porque estos millennials de la primera generación están en su primer retorno de Saturno.
Y de verdad, para mí, yo quería lanzar un mensaje para todos los que habéis nacido en 1989, 90, 91, porque para mí sois ahora mismo quienes estáis viviendo de manera muy intensa un tránsito y un salto muy brusco desde una fase de juventud a de repente una época, una era más adulta, y quizás lo estáis viviendo de una manera muy brusca debido a este evento, ¿no? Entonces, para mí hay toda una oportunidad para vosotros para que como que podéis sintonizar en mayor medida con lo viejo que tiene que quedar atrás, pero sobre todo con las oportunidades que van a emerger con esto. Yo os veo como punta de lanza, ¿no? Para que con mucha más madurez, mucha más responsabilidad y como que vais a cobrar un realismo nuevo, ¿no? Que vais a una nueva perspectiva de la vida mucho más realista. Y a esos que estáis ahí alrededor de esa fecha de nacimiento, os veo como punta de lanza de este momento de regeneración, y os animo a que no perdáis la esperanza y a observar, ¿no? Con consciencia y con realismo el hecho de que esto que está ocurriendo lo hemos pedido entre todos, ha venido para algo y tenemos la oportunidad de aprender. Me quería acordar, ¿no? De ese pequeño colectivo al que está en ese retorno de Saturno. Guay. Gracias, Itziar. María, ahí vamos un segundo que Iva quiere hablar hace un ratito y después pasamos. Viste que yo antes había dicho, Itziar, Iva, María, yo soy astrólogo, ya lo veía venir. No, lo predijiste. No, yo un poco me parecía interesante como pensar también en cuáles son los desafíos y cuáles son las tareas que sí se pueden hacer, ¿no? Y pensaba que un poco también, Itziar también lo nombraba, en esta cosa que sucede en masa y cómo hacer para que esa masa sea realmente empatía con el otro, con cualquier otro, y no sea pensamiento de masa, de hago cualquier cosa que me diga el noticiero que haga, creo cualquier cosa que diga quien sea, ¿no? Entonces pensaba como en la paradoja de poder poner un pie en lo colectivo, en la responsabilidad colectiva de cada uno, que significa lo que signifique, ¿no? De no salir a la calle sin más de lo necesario, o de cuidar de alguna persona mayor, o de lo que sea, al mismo tiempo de empezar como a registrar algo de lo individual, de la responsabilidad individual y del propio criterio, ¿no? Porque pensaba en esto, de poder no pensar como oveja en masa al mismo tiempo que lo hacemos por el colectivo, ¿no? Entonces me parece que ese es un desafío enorme que tenemos por delante, que es esto como, nada, a mí misma me pasa, ¿no? De quedarme mirando el noticiero y que de repente si me dicen que me tengo que tirar del balcón, lo haré, ¿no? Entonces poder registrar eso y realmente en esto que decía Juanma de sostener las prácticas, Guada, ¿no? De sostener las prácticas individuales, yo digo, aprovechar para limpiar el propio rincón, ¿no? Como decir, bueno, mi responsabilidad, acá hablo desde mi ascendente en Virgo, mi responsabilidad es hacerme cargo de este rincón, de que yo no puedo resolver la pandemia o la situación del que está varado en España para volver, pero me puedo hacer cargo de mi propio rincón, me puedo hacer cargo de no colaborar con el caos, me puedo hacer cargo de ayudar a alguien, no sé, de lo que sea. Poder como registrar la importancia que tiene lo individual en lo colectivo, y me parece que esta cosa tan explosiva, tan despora que tiene este virus, nos pone un poco en eso, ¿no? Como de registrar que lo invisible, como efecto mariposa, de todas nuestras acciones y los efectos que tienen en lo colectivo. Me parece que es un momento de responsabilizarnos muchísimo, ¿no? Claro. Sí, y habla un poco del sextil que había mencionado Valeria, ¿no? De eso, perderse en la masa en lugar de responsabilizarnos y ocuparme de la parte que a mí me toca. Exacto, pero que al mismo tiempo no es, bueno, yo hago la mía y listo, ¿no? Exacto, como por eso digo esa paradoja, que sea conexión, que sea empatía, pero que no sea en una cosa de me pierdo como oveja, ¿no? Como, bueno, sí, sí. Que es bien energía de sextil, ¿no? Que es como, es un poco un desafío, pero un poco una posibilidad, ¿no? Es como una cosa ahí como intermedia, ¿no? De entre el 2 y el 3. Matías, sé que quieres hablar, pero María le prometí. María, te toca, te saco el... Ya estoy Te sin sacaste nudo. vos, muy bien. Ella es autónoma.
No, que cuando Matías justamente hablaba y Iva también nombró 3 veces la palabra sostener, es como que en este momento, con tantos planetas en Capricornio, y sobre todo Marte exaltado, es prácticamente imposible no intentar hacer todo lo que uno puede, lo que quedó en el tintero, darle consistencia a las cosas que estaban un poco agarradas con alfileres. Me parece que es la naturaleza de esos planetas y de Capricornio. Justamente Júpiter en su signo de caída, y entonces uno sale lo menos posible, los viajes cancelados, etc. Pero la experiencia que yo tuve fue que cuando Saturno entró a Acuario estos días, pasó que armamos un grupo de chat entre los vecinos de la cuadra. Hace 15 años que yo vivo acá, no le conocía la cara a ni uno, y entonces fue, mira, yo tengo que ir al supermercado a comprar tal cosa, ¿quién necesita? Me enteré que mi vecina tiene un marido diabético y no puede ni asomarse a la calle, entonces le venía bien que yo le comprara fruta. La otra vecina necesitaba cloro y yo justo tenía que ir a comprar cloro para la pileta. Y eso me pareció como, después por ejemplo tenemos el problema del pasto largo, entonces vamos a comprar una máquina de cortar pastos entre todos. Esta cosa que se está generando con Saturno ya entrando en Acuario, de algo más comunitario, útil, vamos a buscar soluciones útiles, precisas, consistentes, pero que involucren a la comunidad. Me pareció impresionante. Sí, un ejemplo súper gráfico. Sí, sí, muchas gracias. Matías, querías comentar algo, ¿no? Te saco yo. No, ahí está. Ahí está. No, me quería enganchar con lo que dijo Iva, porque es interesante, ahí lo vemos también a Neptuno, que son las 2 caras de Neptuno y encima en su casa. Eso de una cara es la cara de la empatía, pero la otra cara también es la cara de la dependencia. ¿Y dependencia de qué? De la imagen colectiva. Porque lo que veo, yo no veo la tele hace muchos años, pero en realidad las pocas veces que la prendo ahora no se deja de ver algún noticiero con esas noticias y atrás la imagen monstruosa de esa bola que tiene corona y que parece un monstruo y que para mí es como un martillar totalmente innecesario por parte de los medios en esa situación. Y ahí vemos la cara oscura de Neptuno, vemos la cara oscura de ese Neptuno en Piscis. O sea, me encantó la cara de Iva, que fue como una cara como así, era muy Neptuno en Piscis. En el sentido de que también hay que tener cuidado con las imágenes que colectivamente nos están propinando. Total. Y miren, cambiando un poco de tema, o más bien volviendo a un tema que había traído Itziar, preguntan en el Facebook, están preguntando, Itziar nombró los que tienen el retorno de Saturno, y están preguntando por los que nacieron en 1981, entre 1981 y 1984, que nacieron con la conjunción Saturno-Plutón-Libra. Entonces, si alguno tiene algún mensaje, alguno o alguna, tiene algún mensaje para darle a esta generación. No sé si alguien se atreve a decir algo. Itziar, sí. Bueno, yo lo que había mencionado que me parece importante es que efectivamente también, además de los nacidos alrededor de 1990, aquellos que en la carta natal tienen la conjunción Saturno-Plutón están viviendo este momento de manera mucho más intensa, ¿no? Es decir, que todo lo que estén pensando, sintiendo o queriendo hacer o no hacer, todo lo que esté pasando a nivel psicológico interno está resonando con los tiempos y con los momentos. Entonces, en este sentido, entender, ¿no? De alguna manera entender que ellos forman parte de este proceso, que este proceso que la angustia, el miedo, todo tipo de emociones, también las ganas de renacer y de expansión, no son solo emociones individuales y particulares, sino también que están como resonando y como canalizando las emociones que está viviendo el colectivo, ¿no? O sea, que por una parte es verdad, como estábamos comentando, me responsabilizo de mí, de lo que yo pienso, de lo que yo hago y de lo que yo siento, pero es inevitable de alguna manera que en este momento que estamos viviendo, el saber que también mucho de lo que me pasa o parte de lo que me pasa
es que estoy percibiendo y sintiendo lo que ahora mismo en casi toda la humanidad estamos viviendo. Y yo creo que eso es importante porque a nivel psicológico descarga un poco, ¿no? Como que yo invitaría a toda esta generación a no sentir todo el peso de todo lo que está pasando, ¿no? En esto estamos todos juntos y como muy bien también estaba diciendo María, Saturno acaba de entrar en Acuario y esto lo hemos pedido todos, en esto estamos todos y ahora más que nunca la acción colectiva de grupo, pero de grupo en el sentido acuariano, es decir, en el sentido de ya me he hecho consciente de mi propia identidad en Leo y entonces soy capaz de ir al grupo a dar lo mejor de mí misma, no a chupar del grupo, a querer que el grupo me alimente desde la carencia que yo no tengo, ¿no? Entonces, porque además realmente también les lanzaría también el mensaje de entender que en este tránsito, y en esto va un poco el tema de la torre, ¿no? Del Arcano 16 que mostrábamos, que está muy vinculado al mito de la Torre de Babel. En algo nos hemos excedido, ¿no? Y entonces ha caído el rayo del cielo y entonces de repente la torre cae, ¿no? En realidad lo que cae es aquello que ha cristalizado y que no forma parte de la autenticidad del ser, ¿no? Entonces, a todos los que ahora han hecho esta pregunta les diría, estamos en un momento vital de dar una estructura y de mayor al ego y de reforzar la personalidad que sirva mejor estructurada, de morada y de contenido a la esencia, al yo interno, a esa parte de nosotros que es el que contiene la semilla del destino que vamos a cumplir, ¿no? Entonces, todo lo que sea ver con realismo, fortalecer la estructura, fortalecer la estructura de la personalidad, nos va a ayudar a afrontar y a continuar este camino que hemos empezado, estos pasos, ¿no? que hemos empezado a dar en este camino tan loco que hemos escogido entre todos. Este sería mi mensaje para ellos. Sí, Guada, ¿qué ibas a decir? Te quito, perdón, te habilito. Yo me quito. No, me quería sumar un poco a esta pregunta porque siento que la estoy vivenciando en carne propia. Yo tengo 38 años, nací en el 82, y que de alguna forma, entre los 38 y los 42, ocurre lo que llamamos la crisis de mitad de la vida. Entonces, es un momento donde hay una cantidad de tránsitos masivos, donde nos transforman por completo. Entonces, acá estamos sumando que estamos viviendo una cantidad de tránsitos masivos en un momento completamente convulsionado. Entonces, digo, ¿a qué nos llama también? Porque al ser crisis de mitad de la vida, ¿a qué nos llama un poco esto, no? Un momento de revisión, de mirar hacia atrás, de cómo construí toda mi vida hasta este momento, y todo lo que tengo, y todas las opciones que se abren. Como muchas veces todas las opciones que se abren son tantas y tan transformadoras que queremos agarrar y sostener todo lo que teníamos y que quede exactamente igual a como está. Cuando se están abriendo un montón de posibilidades nuevas. Digo, nos toca vivir este momento, o empezar este momento, depende de cada uno en la edad que esté y en qué momento de los tránsitos esté, en un momento muy particular. Entonces digo, este momento cíclico lo vivimos absolutamente todo el mundo. Entonces, creo que acá el tema está a ver cómo nos abrimos, y acá quizás me voy a esto de abrir y no cerrar, ¿no? Que era un poquitito lo que hablábamos antes. Como los cambios muchas veces nos cierran y nos cristalizan, agarrar lo conocido, como decía Juanma, la reacción, lo automático, y yo creo que nos estamos perdiendo la riqueza y la posibilidad que nos dan los tránsitos, que es como dar una vuelta de tuerca, que es reconocer, que es que la espiral es ascendente y que todo el tiempo se está moviendo. Entonces es como, ¿cómo agarramos esa posibilidad sin desesperarnos? Y ahí tomo lo que decía María de la estructura, ¿no? De lo que decía Iva también, de la responsabilidad, porque hay algo que si no viene con responsabilidad personal y para el colectivo, estamos fritos, porque hay algo de lo acuariano que nunca lo vamos a entender, porque lo acuariano,
yo miro estas ventanitas y acá yo veo algo que cada uno está ocupando un lugar y no nos queremos pisar la cabeza unos a los otros. Cada uno está hablando, aporta, cada uno sabe cuál es su rol. Y hay algo muy importante de lo acuariano de entender eso. Y que yo creo que esto ya es como la luz de estamos en la era de Acuario. Yo lo siento así, por lo menos. Sí, y yo rescataría también, un poco retomando lo que fueron trayendo todos y lo que fueron trayendo todas, y muchos, bueno, algunos de ustedes trajeron los tránsitos, y desde lo védico, desde las regencias de lo esotérico y tal. Los movimientos planetarios son matemáticos. Entonces estaba escrito que en este momento íbamos a pasar por esto. Aún si viviéramos en una sociedad que nos pareciera perfecta, que nos pareciera utópica y funcionara todo bien, en este momento esa sociedad pasaría por un momento de crisis. Entonces, también como tomar conciencia de eso. María decía, ¿no? Con tanto Capricornio queremos sostener. O estamos pensando cómo responsabilizarnos, cómo hacer. Que sin duda es una pregunta que nos tenemos que hacer, pero Itziar también decía que a veces alivia un poco pensar como, bueno, esto es lo que está en este momento. Entonces, no importa qué sociedad perfecta hubiésemos hecho, este era un momento de crisis, ¿no? Y tratar de abrazar esto que decían, de sostener esta incertidumbre, abrazar la incertidumbre. Tendríamos que ir cerrando. Iva y Matías creo que quieren aportar algo más. Valeria, si querías decir algo. Espera que te... no me deja reiniciarte el audio. ¿Ahora? Ahora sí, creo que estábamos tocando al mismo tiempo. Sí. Respecto de ir cerrando, pienso que más allá de lo que decís, es tal cual, es decir, los tránsitos son inevitables, ¿no? Pero creo que el desafío con todo esto se resume en ser valiente, ¿no? Porque siempre cuando uno enfrenta la incertidumbre da miedo, entonces la valentía, la austeridad, que nos pide Júpiter en Capricornio también, es decir, tal vez se nos está mostrando que estuvimos derrochando todo, derrochando desde vínculos, ¿no? Derrochando el amor que se nos dio, no valorando. Derrochar es mal usar, de alguna manera. Entonces creo que materia prima, objetos, consumo, todo es un gran derroche. Entonces creo que, bueno, lo que se nos presenta es una gran oportunidad de ser austeros y creativos. Pero para eso hay que ser valiente, ¿no? Hay que utilizar, creo, los ciclos de Marte que empezaron estos días. El Marte-Júpiter nos llena de energía, de entusiasmo, digamos, para ir hacia lo que queremos. Y esto que alguien, no me acuerdo quién, dijo del tema de ser más auténtico con el alma, ¿no? Con hemos crecido, ¿no? Bueno, eso es soltar la contaminación un poco, no solo la polución ambiental, sino la personal. Estamos bastante intoxicados y está bueno que guardarnos nos limpie, más que nos asuste. Claro. Esa es mi recomendación, digamos, mi visión de para qué estamos ahora guardados, porque igualmente yo no romantizo el aislamiento. Creo que esto del miedo que vos decís, de salir a comprar y que el otro te mira como con desconfianza, es peligroso. Entonces, bueno, hay que estar como muy afinado en no caer en ese peligro, ¿no? En recordar que igual estamos todos acá en el mismo barco y tenemos que crear otra cosa, simplemente. Bueno, ese es más o menos lo que yo concluyo de todo esto. Gracias. Bueno, gracias. Matías, no sé si querían hacer una conclusión también, querían compartir algo. Sí. No, es que quiero decir, porque cuando entra en campo Saturno, en este momento ha sido destruido un sistema con esto que ha pasado. Entonces, bueno, podemos asistir al reforzar de los confines entre cada uno de nosotros. Entonces, mirarnos con
confianza entre más. Y ya me quería enganchar con la generación, lo que tenemos Saturno-Plutón en la cara. Yo soy del 83 y soy de la última conjunción que se produjo. Y en realidad yo creo que esa generación siempre adentro tuvo, digamos, en su imaginario la imagen de una catástrofe global y en su interior más profundo. Y entonces ahora se nos está como llevando a la realidad ese imaginario, ¿no? Inconsciente. Y entonces sí, es una generación que junto a la que están teniendo, como decía Alicia, el retorno de Saturno ahora, que está viviendo eso de una forma muy intensa. Y acá digo, es una oportunidad para entender que no éramos nosotros, es que es una oportunidad para hacer contacto con lo colectivo. O sea, de verdad, eso de ahora que todo el mundo está encerrado y que todos a nivel planetario estemos en la misma situación, nos da la posibilidad de poder tocar lo colectivo, y eso para mí es lo más importante. Gracias. Iva, te abro. Audio. Ahí, ahí. No, me parece como muy importante también a raíz de vos de, bueno, si incluso si estuviésemos en la sociedad ideal, igual algo de esto estaría pasando, y me parece muy importante tocar que esto no está pasando porque hay algo que hicimos fundamentalmente mal y estamos siendo castigados, sino que esto es un momento de un proceso, porque me parece que podemos caer como en una sensación de que esto se podría haber evitado si la humanidad no hubiese hecho las cosas de una manera, de otra, de tal, y no hay manera de saber cómo podría haber hecho la humanidad las cosas. La realidad es que la humanidad hizo las cosas así, y la humanidad somos nosotros y estamos en ese proceso, ¿no? Y me parece también como para pinchar esa burbuja neptuniana también que se puede armar de que esto es todo resultado de un grave error del ser humano, y que el ser humano, ¿no? Digo, me parece que todo lo que estamos diciendo y lo que decía Wada en relación a sensibilizarnos y tomar conciencia de que somos algo más en esta tierra, está buenísimo tomar conciencia de eso, pero me parece importante echar un velo de compasión y poder aceptar el proceso como tal, porque me parece que leer esto como un castigo que viene de afuera para arreglar lo que hicimos mal es una manera también de salir afuera y de dejar de chequear adentro, ¿no? Y me parece que está bueno como poder pescar, que esto es un momento de un ciclo que se dio de la única manera en la que pudo darse, ¿no? Nada, eso me parece importante. Sí, sí, interesante. María, ¿sí? Como Valeria Notántica de las ciencias que va a tener esto, yo creo que no hay que olvidarse de lo que significa Plutón en Capricornio, y mi impresión es que esto va a hacer que las estructuras de poder refuercen su control sobre la sociedad. Un poco ya lo estamos viendo, porque si el que sale a comprar el pan le tiran cáscaras de banana de los balcones, un poco ya se está viendo. Pero creo que esto también va a ser una oportunidad para las estructuras de poder de quitarnos mayores libertades, de ser más controladoras, más plutonianamente controladoras, y repito un poco, Saturno está entrando en Acuario, habla de las tecnologías con las que cuentan para poder hacerlo, y el tránsito dracónico de Urano arriba del stellium en Capricornio, un poco está diciendo lo mismo, y la excusa está servida en bandeja. Bueno, mi visión es optimista dentro de lo que uno puede hacer, pero también veo esta cuestión de Plutón en Capricornio con preocupación, digamos. Sí, sí, el otro día creo que hablábamos con Iva y con Itziar, la doctrina del shock de Naomi Klein, que dice justamente esto. Sí. Itziar, perdón, ¿vos querías decir algo más ahí para ir cerrando? Espera, te tengo la doctrina del shock, yo también soy ahí. Sí, para cerrar quería lanzar así 3 ideas muy, muy breves. La primera es, bueno, estoy completamente de acuerdo con María, realmente las consecuencias están por verse, y como vivimos en un mundo dual y todo es dual, el riesgo a que las estructuras de poder
se vuelvan en algún punto más autoritarias, está ahí. Soy optimista a nivel personal, ¿no? Entonces, a nivel personal digo, nosotros estamos aquí hablando como astrólogos. Me gustaría hacerlo, nos escucha, a observar las señales que nos rodean. Se congeló la imagen, ¿no? Se me escucha, ¿no? Sí, te escucha. Un poquito antes de que estallara el coronavirus, en el País Vasco, en Euskadi, hubo el mayor derrumbe de un vertedero que ocasionó la muerte de 2 personas que trabajaban en el vertedero. Es decir, las señales están ahí, más allá de que estemos hablando ahora de los símbolos, ¿no? Hablamos de derrumbe y de la basura y el vertedero que se había mal acumulado en exceso, sin contener, y que de repente se derrumba y genera muerte de personas y un problema, ¿no? Que de repente darnos cuenta que no estamos acumulando la basura, que también simbólicamente está relacionado con todo lo que tenemos ahí internamente, lo que metemos debajo de la alfombra y no queremos ver, ¿no? Y de repente nos hacemos todos conscientes de que hay un vertedero y que tiene que haber un cuidado, ¿no? En qué hacemos con los desechos. La segunda idea es que la torre, este mito de la Torre de Babel, la torre se lleva lo que sobra, no se lleva todo. El derrumbe no es un colapso global, ¿no? Pero ahí entramos a nivel psicológico con el tema de los apegos, ¿no? Cuanto más apegados estemos a aquello que de repente estoy perdiendo, más me resisto y más sufro, ¿no? Y cuanto más me entrego y dejo ir, aquí sería un poco enarbolar el Let It Go de Frozen, ¿no? Que es la icono de también toda una generación de niños, pues no, el dejar marchar aquello que vemos que no tiene sentido, nos puede también aliviar. Y me gustaría cerrar, al menos mi participación, con una frase que me viene resonando desde hace varios días de este maravilloso escritor José Luis Sampedro, que poquito antes de morir en una de sus entrevistas dijo: lo que nosotros no paremos, lo parará la naturaleza. Y para mí esto es un poco la representación, ¿no? de lo que quería decir con esta frase. Vale, muchas gracias. No sé si Juanma o Guada quieren agregar algo más antes de cerrar, o si ya sienten que ya está. ¿Sí, Juanma? Sí, ya está, o sí quiero agregar, no sé, te quito el micrófono. Que me pasó que tenía una idea y me quedé hipnotizada con Itziar y se me fue. Así que creo que ya habré dicho todo lo que tenía que decir. Perfecto. Me pasó lo mismo. Las últimas 3, Iva, María y Itziar, fue como, ahí está. Bueno, también que llegamos ya a un tiempo y llega un momento que la energía se empieza como es más difícil sostenerla, sobre todo trayendo estos dioses tan pesados. Sí. Así que nada, sí que quedaron algunas preguntas en el Facebook, pero bueno, creo que se van un poco del tema y ya estamos cerrando. Les animo a las personas que lo vean después o a las personas que se han quedado con preguntas. Yo voy a ponerlo en la revista Stellium. Guada, ¿quieres decir algo antes de que cierre? Y algo muy importante, porque si hay gente que se unió a lo último, quizás repetir un poco el concepto de la revista y contar que somos parte de una revista, ¿te parece? Porque perfecto, hay gente que se puede haber unido después y no sabe. Porque estamos, bueno, básicamente lo que nos une a todos los astrólogos y astrólogas que estamos acá es que escribimos en una revista que se llama Stellium, que es de distribución gratuita, que la pueden bajar en revistastellium.com. Nuclea a un montón de astrólogos y astrólogas que son los que estamos acá presentes y un montón de otros que hoy no pudieron. Y tratamos de profundizar eso, dejando espacio para la diversidad. Sí, a mí se me cortó un momento, no sé si dijiste que estamos en distintas partes del mundo y que de hecho... eso me faltó, que es clave, muy clave para lo acuariano. Exacto, y siempre traemos un artículo de alguien que sea de fuera, trajimos una vez un artículo de China, de Inglaterra, bueno, vamos de Italia, vamos a ir trayendo. Y bueno, esto queda grabado, lo voy a subir a Facebook, y las personas que se quedaron con alguna pregunta, vamos a intentar nosotros entrar a ver si les podemos responder,
Y si no, igualmente yo voy a dejar los contactos de todas las personas que participaron. También por si a alguien le gustó particularmente lo que dijo alguien o quiere fomentarse un poco en la debatir, seguir debatiendo con esta persona en particular o quiere aprender algo de esta persona o quiere que le haga la carta, lo que sea, que puedan contactarle a la persona y que puedan, bueno, seguir en vínculo. Muchísimas gracias a todas las personas que participaron, entonces, que asistieron en el Facebook, que nos miraron. Muchísimas gracias a ustedes por venir y hasta la próxima.